Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 estamos. Y hoy queremos ya salir de lo que le llamamos tradicionalmente el prólogo del Evangelio de San Juan, que hemos estudiado, que estuvimos mirando del capítulo 1, versículo 1 al 18. Hoy comenzamos con el versículo 19. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Este es el versículo 18, queridos amigos. En el contexto bíblico en que nos encontramos, después del prólogo, el Evangelio entra en una historia concreta. Entonces ya es Shakuri, muy Pau, ¿verdad? La palabra, ¿quién es la palabra? Identidad ya es Inaguri. A pe identidad, pe palabra, pe Jesús, o iba en el seno del Padre que se ha encarnado. Ahora entonces vamos a mirar el accionar concreto. Va a evaluar en nuestra historia. El foco entonces pasa del logos ahora al testimonio de Juan el Bautista. Ya cambia con la de personaje. Con entonces opama la identidad. Con a mí la identidad de este otro personaje, San Juan Bautista. Aparece el verbo que es martiría, testimonio, clave en el cuarto evangelio. Y los enviados de Jerusalén representan la autoridad religiosa que quiere verificar la identidad de Juan. Ya es Agüey-Sanguetete. En el prólogo estábamos nosotros queriendo conocer la identidad del logos, de la palabra. La identidad de Juan el Bautista. Y por eso representan a esta autoridad. Aquí hay otro problema. A ver, ¿qué tiene la cuestión de la autoridad? Es decir, el judaísmo. Porque Pepe la problema es a cual ando ya se llamaba la ñande, ya era quién es Jesucristo, menos lo van a aceptar como Dios, que estaba en el seno del Padre y todos estos elementos. Y entonces de San Juan, más o menos, hay un grupo también que piensan que este es el Mesías. Entonces, Jacoamina amaba a San Juan y Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces, el evangelista, en este caso el evangelista Juan, quiere presentarnos y decirnos, bueno, así como les presenté a Jesús, ahora les voy a presentar a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Los enviados de Jerusalén representan entonces a esta autoridad. ¿Tú quién eres? O por ando yo güey. Es una cuestión de legitimidad mesiánica. Ahí está. Legitimidad mesiánica. Que está conectada directamente con las expectativas judías de este profeta que está llegando. Entonces el evangelista establece el contraste
Y me de que Juan es testigo, pero no es la luz. Y pues una de ella, Emaguri, cuando se le presentaba en el versículo 6. Decía en el versículo, apareció un hombre enviado por Dios. Ella ahí cualquier llevar gaire, o guante pella, ñeboroña en pareía, o rosapuca y pareía, que se llamaba Juan, ponande, porque Juan, el que bautista. Dice enseguida el versículo 7, subraya, vino como testigo para dar testimonio, el martirium, de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Pero la yarupide, él no era la luz, sino el testigo de la luz. Bueno, y así continúa, después ya comienza la identidad, desde el versículo 9 a hablarnos de quién es esta palabra. Queridos amigos, el contexto histórico, como sabemos, en tiempo de Juan el Bautista, la esperanza mesiánica que tenemos, estaba así en evolución, ¿verdad? Ebullición, o sea, está quemando las papas, lleva en ebullición, todo el mundo, ¿no? Porque el yugo romano era un yugo muy pesado. Ellos estaban esperando al Mesías, ahora que la Mesías la hayan deliberado a mí de todas estas potencias extranjeras. Y entonces el bautismo de conversión que predica Juan el Bautista en el Jordán tenía resonancias proféticas. Vea la realidad. La Juan el Bautista, o pronunciada y agina, tiene estas resonancias proféticas, un profeta. Lo que ya Isaías en el capítulo 40, versículo 3 estaba diciendo, como que estamos esperando en cualquier momento que tiene que surgir el Mesías. Y entonces todo esto hace ebullir la situación. Ahora, queridos amigos, nosotros acabamos de leer y decir, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O Boibe. Quiere decir que el envío de sacerdotes y levitas desde Jerusalén refleja también el control que existía desde el templo sobre la manifestación religiosa. Aquí los judíos quieren estar seguros. Hay cosas, ni hay rebelión, a ver, contra esto. Ellos manejan un poco el aspecto religioso. El Cohen, es decir, el sacerdote, o el levita, evocan la estructura, queridos amigos, más bien cultural de Israel, que ahora, enfrentada a una voz profética marginal, porque Juan el Bautista no es un Cohen, no es un levita, él no está en el templo, no es el que controla, entre comillas, la religión, sino que es un profeta marginal, está allá, está en el desierto, y por lo tanto Juan fue visto por muchos directamente ya como un Mesías, pero su insistencia en ser solo testigo preparó el terreno para Cristo. Esto es lo que tenemos que subrayar. Va a ser el añade evangelista de que él es testigo, el mártir. Este es el testimonio, el mártir que dio Juan. Cuando los judíos, que querían controlar todo, envían sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y a mí, más bandejina. ¡Qué espectacular! Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Más de 2 horas antes del comienzo de la misa, San Pedro estaba así, abarrotado. Pancartas de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y banderas de distintos países ondeaban por toda la plaza. Empezaron a llegar los familiares de los ya santos, también diversas delegaciones, incluso el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Y tan solo a 15 minutos del inicio de la celebración, sorpresa, sin previo aviso, el Papa León apareció para saludar a los jóvenes. Volevo dire un saluto e una parola a tutti voi, perché se da una parte la celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia. E volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa Santa Messa. Durante la misa, el prefecto para las causas de los santos se acercó al altar, iba acompañado de los postuladores de ambas causas y leyó sus biografías. Il beato Pier Giorgio Frassati, nato a Torino il 6 aprile 1901, morì a 24 anni il 4 luglio 1925. Il beato Carlo Acutis, nato a Londra il 3 maggio 1991. Morì nel territorio dell'Arcidiocesi di Milano il 12 ottobre 2006. I suoi resti mortali sono attualmente venerati ad Assisi nel santuario della Spoliazione di San Francesco. Y llegó el momento. León XIV pronunció por primera vez como papa la fórmula en latín que canoniza a sus 2 primeros santos, Frassati y Acutis. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum cathologo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculit debere. Y fíjense aquí porque ella es la madre de Acutis, el ya primer santo millennial. Es de las pocas mujeres que han podido presenciar un momento así en vida. Estaba toda la familia de Carlo, también sus 2 hermanos que son mellizos, Francesca y Michele, de 15 años. Nacieron en 2010, 4 años después de la muerte de Acutis. Su hermano leyó la primera lectura en inglés. For the reasoning of mortals is worthless, and our designs are likely to fail. En la homilía el Papa no desaprovechó la oportunidad de mostrar a los más jóvenes el testimonio de los 2 nuevos santos como ejemplo a seguir. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Ci incoraggiano con le loro parole, non io, ma Dio, diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente della loro santità. En las peticiones, una de ellas se le encargó a esta joven, es Valeria Vargas, la costarricense a la que el milagro reconocido de Acutis le salvó la vida, y durante las ofrendas, la familia entera de Acutis las llevó. Una vez terminada la misa, como anunció el Papa al principio, pasaría en Papamóvil a saludar. Fueron más de 80.000 las personas que vieron ese día a Acutis y Frassati convertirse en santos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte
para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Qué lindo que es, ¿verdad? Miremos un poco ahora de un contexto cultural antropológico, es decir, cómo se presenta este versículo. Estamos en el versículo 19. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, se entiende, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas, Cohen y levitas, ¿verdad? Desde Jerusalén, para preguntarle, ¿quién eres tú? Por anduve, más bandeja. El problema, decíamos, de un contexto histórico es que estaban bajo el yugo romano. Abraham a la Mesía, VTI con la espada estilo David, y para Pajanguá el poder político de Roma y que nosotros podamos independizarnos y hacer nuestra vida como judíos, como Israel. Pero vamos a ver después con qué sorpresa nos encontramos. El interrogatorio refleja la importancia de la identidad del judaísmo en el Segundo Templo. Durante este periodo del Segundo Templo, ¿cuál es esta identidad del judaísmo? Los líderes, es decir, sacerdotes, levitas, buscan definir quién poseía autoridad espiritual legítima. Queridos amigos, con esto nos está diciendo directamente el evangelista Juan el problema de la autoridad que comenzaba a gestarse. ¿Entre quiénes? Y entre justamente los del judaísmo, sacerdotes, el templo, levitas, y el cristianismo inicial que comenzaba a despuntar. Comenzaba a entusiasmar a la gente, comenzaba a abrir los ojos y decir, no, nada vejina, Jesucristo, ahí te presentó todo el logos, pero ahora te presenta también a otro grupo que es muy importante, que es el grupo de Juan el Bautista. ¿Y qué vamos a decir de Juan el Bautista? Porque mucha gente le seguía también a Juan el Bautista. Y tenemos que presentar y saber cuál es la identidad de Juan Evangelista. Él es el mártir. Él es el testimonio. Él es el que nos va a mostrar, entonces, Maba la Mesías. Pero para eso te hace todo este juego y toda esta presentación. Son los sacerdotes, el Cohen, que regulaban, que cuidaban, los levitas, sobre la situación religiosa en el templo. Y ellos buscan definir qué autoridad, con qué autoridad, con qué autoridad. Usted ahí, Juan el Bautista, está predicando lo que sea. ¿Quién eres tú? Atá mí. ¿Tú quién? Atá tú. ¿Mí quién? Para hebreo ven. Atá mí. Para la pregunta. Mai conde. Mai conde shamigo le ayuda nuevo a ver predicar y nada que esto y aquello lleva atá mí. Y no es una mera curiosidad que queremos saber más y con ese me llego a mí, etc. Una curiosidad. Hay que hacer hoy para yo lo que sea. No. Sino que es una demanda cultural de ubicación en el marco religioso social. Es decir, ¿en qué situación de este contexto cultural religioso vos te estás enmarcando? Molare punureína. Va el are yapoareína. Va el aereajina. Es decir, enmarca una situación existencial religiosa que después tendrá evidentemente sus repercusiones sociales. Esto que son los contralores del aspecto religioso y por ende del aspecto social sobre la comunidad. Entonces, ¿cuál es? Atami, mai condesa, amigo. Bueno, ahora,
En la cultura semita no nos olvidemos que la función del testimonio es esencial y fundamental. Dar fe de un hecho con peso legal y comunitario. Y por lo tanto, Juan, desde el desierto, se sitúa fuera del aparato oficial, mostrando entonces esa tensión que hay entre la institución y la profecía. Con esto te está mostrando que el camino de la vida cristiana es una profecía. Queridos amigos, la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, en realidad es siempre un seguimiento de Jesucristo. No es una institución, ¿entienden? No es una institución. Va mucho más allá de la institución. En cuanto que el Cohen, los sacerdotes, los levitas, humiagolas de Caína, es a ver qué vamos a hacer para controlar esta situación, porque este se nos está desbordando. Como predicar y pea que amoa, o genuina una conversión, etc. Pero pea anda ahí institucional, pea anda ahí oregua, pea ando iquina, a ver nuestro esquema. A ver acá la mondoyo y tapeo mibe, sacerdote cuera, pen levita cuera, tapeo jape por andú, mai condesa, amigo, hasta podríamos hacer una pregunta, hasta un poco así, medio dura, que le hacen estos sacerdotes y levitas a Juan el Bautista, como medio como, ya oma ella eso. Da ahí como curiosidad ya huella. Eremina ore mai conde eremina ore moi que ore yo, etcétera, etcétera. No, de por ahí vea, sino que con un tono severo y con un tono medio de imposición contra lores. ¿Habéis oído? Más bien de la de Johan Juan, con predicar en con va el areusea, va el hipotá, va el aérea, mai condesa mío, ¿entiendes? Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Por eso esa es la exégesis y esa es la interpretación verdadera y real que tenemos que hacer desde la perspectiva joanea. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Papa León XIII canonizó este domingo al primer santo millennial. Se trata de Carlos Acutis, conocido como el influencer de Dios. La ceremonia de primera canonización celebrada por el Papa desde que asumió el pontificado tuvo lugar ante una abarrotada plaza de San Pedro. Y vamos por las imágenes. Hasta allí llegaron más de 80.000 fieles. Asistieron a esa canonización del joven fallecido en el año 2006 a los 15 años. Acutis se destacó por su fervor religioso y su habilidad para difundir la fe católica en Internet. El Vaticano le atribuye 2 milagros. Junto a él también fue declarado Santo Pier Giorgio Frassati, joven italiano, comprometido con causas sociales y fallecido en el año 1925. Se le conoce como el influencer de Dios, un santo para la generación millennial.
La conexión de Carlos Acutis con los jóvenes católicos es evidente. El año pasado, al menos 1 millón de peregrinos visitaron su tumba en Asís, en el centro de Italia. Carlo Acutis era muy joven, pero sabía cómo utilizar eficazmente las redes sociales para difundir el Evangelio y dar testimonio de su fe. Acutis nació en Londres y creció en Italia, pero enfermó en 2006. Sono destinata a morir. Y murió de leucemia con solo 15 años. Su madre lo describe como un chico común que defendía a los demás y ayudaba a los necesitados. Solía jugar, tener amigos, ir a la escuela, pero su cualidad extraordinaria fue el hecho de abrirle la puerta de su corazón a Jesús y ponerlo como prioridad en su vida. Devoto católico desde muy pequeño, Acutis, el chico normal, amaba los animales, el fútbol y la informática. Documentó milagros en un sitio web que creó, lo que le valió seguidores en todo el mundo tras su muerte. Pronto comenzaron los llamamientos para que fuera canonizado, pero para ello normalmente se necesitan 2 milagros. El primero, que condujo a su beatificación por el Papa Francisco en 2020, involucró a un niño brasileño quien, según se dice, se curó de una enfermedad pancreática. El segundo fue una estudiante de Costa Rica que estuvo a punto de morir tras un accidente de bicicleta. Sus médicos habían perdido las esperanzas. Su madre pasó toda una mañana rezando ante las reliquias de Carlo para pedir una bendición y ahora la joven goza de perfecta salud. Aunque las normas para la canonización se han flexibilizado, sigue siendo excepcional que se alcance la santidad tan rápidamente como en el caso de Acutis. La Iglesia quiere aprovechar su popularidad y seguir siendo relevante entre la nueva generación de católicos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dos minutos para Dios. La alegría de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Todo en la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde haya un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error de creer que solo se ganan méritos con trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Señalar una dirección, reemplazar a quien se tiene que ausentar, visitar a quien está de luto, felicitar al que está alegre, saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos iniciando con el versículo 19, después de haber terminado nuestra reflexión sobre el prólogo, capítulo 1, del 1 al 18. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que vienen tanto en son de paz, de alegría, y cuase mimo, y coreyú, bla, 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 bla. Sino que a veces directamente vienen con esa mentalidad de contralores. Roy cuase mío mai con de la de Joan huevo avena de predicar con a. Esto pues es lo que desestabiliza la situación institucional, en este caso, del judaísmo. Edut, queridos amigos, esta palabra denota testimonio legal como proclamación profética. Testimonio legal. Este es el testimonio. Edut. Entonces, este edut quiere decir que hay una proclamación legítima, legal, de una acción profética. El griego que utiliza de edud es en hebreo, martiría, no solo significa declaración, sino también ser mártir, ser mártir. Es decir, dar la vida por lo que se afirma, o pegar con la martirio, mártir. Entonces el edud da testimonio, pero es un dar testimonio hasta con la propia sangre. Estoy convencido, dar la vida por lo que se afirma. Juan el Bautista inaugura en el Evangelio esta línea: testificar sobre la verdad aunque ello cueste la vida. Testificar sobre la vida aunque ello cueste la vida. Aquí ciertamente que es la narración del evangelista San Juan. Este es el testimonio que dio Juan, que él es el mártir, el edud, capaz de dar la vida por este testimonio suyo. Cuando estos judíos vienen como contralores, son enviados, sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle y para decirle, me oye ya, entonces dicen, no, ya me ha continuado porque yo soy enviado y a anunciar como el precursor. Después vamos a ver eso. Ahora todavía no decimos eso, pero opinión de Jay Cuadra. Si él testimonio, yo a testimonia, soy capaz de dar mi vida por Jesucristo en este caso. Edud. Ahora, la exégesis griega, queridos amigos, usa el pronombre su, ¿verdad? Tú, enfatizando la identidad personal frente a la comunidad. Esto, por ejemplo, es interesante. ¿Por qué? Porque el mártir, queridos amigos, dentro de la comunidad, es de nuevo testimonio para la comunidad. El edut, el mártir, es testimonio de nuevo dentro de la comunidad. Es lo mismo que nosotros, dentro de esa tradición aquí de la palabra de Dios, tenemos como institución dentro de la jerarquía, por ejemplo, los cardenales. Es la característica de ellos. Porque ellos en realidad tendrían que ser capaces de dar la vida por el bien del evangelio, por la defensa, aquí está,
Y aquí tenemos al mártir, aquí está Juan el Bautista, dar testimonio, incluso con la vida, incluso con la sangre, por Jesucristo. Así que, ahora ya me cardenal, para que verdaderamente sean así. Estamos en Yarecoa y la cardenal, en vez de que ayuden, ¿verdad?, a dar la vida por el testimonio de Jesucristo, o creáis y veis problemas. Y ahí en ciertas situaciones, ¿verdad?, en vez de ayudar, lo que hacen es querer dividir. Entonces, queridos amigos, este cuestionamiento obliga a Juan, le obliga a él mismo a definirse también. Él va a ser el que se va a definir. Y se va a definir, pero desde una negación. Porque ya está pie enseguida. Porque ahí está a lo que viene a continuación, en el 20, ¿verdad? En el 20 va a decir, yo no soy el Mesías. Porque la pregunta se hace, y nosotros estamos todavía en el 19, la pregunta es, ¿quién eres tú? No se mira la identidad, queridos amigos, desde la misión que nosotros tenemos, sino que desde la persona, desde tu personalidad. De ahí la misión y entre la ñandeña mañana, sino que más pande, porque en la medida en que ñandeña y más bañande, mi personalidad es el dar testimonio, el ser mártir, capaz de morir, ¿verdad?, por el Evangelio, capaz de morir por Jesucristo. Esa es mi identidad. Vea la identidad. Entonces es mucho más que una misión simplemente, sino que sobre todo una identidad. Lo que me identifica es el hecho de que yo soy testimonio, mártir, por presentar y defender a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura hemos escuchado una pregunta. Señor, ¿y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no le hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? La hemos oído después de que dos jóvenes beatos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, fueran proclamados santos. Y eso es providencial. Questa domanda, infatti, nel libro della Sapienza. En el libro de la sabiduría, esta pregunta está atribuida precisamente a un joven como ellos, el rey Salomón. Cuando murió David, su padre, él se dio cuenta de que disponía de muchas cosas: el poder, la riqueza, la salud, la juventud, la belleza, el reino. Pero esta gran abundancia de medios le había hecho surgir una pregunta en su corazón.
¿Qué debo hacer para que nada se pierda? Y había entendido que el único camino para encontrar una respuesta era pedir a Dios un don aún mayor, su sabiduría, para poder conocer sus proyectos y adherir a ellos fielmente. Se dio cuenta, en efecto, que de ese modo todas las cosas encontrarían su lugar en el gran designio del Señor. Sí, porque el riesgo más grande de la vida es desaprovecharla fuera del proyecto de Dios. También Jesús en el Evangelio nos habla de un proyecto al que adherir hasta el final. Dice: el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y agrega: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, nos llama a lanzarnos sin vacilar a la aventura que Él nos propone, con la inteligencia y la fuerza que vienen de su Espíritu y que podemos acoger en la medida en que nos despojamos de nosotros mismos, de las cosas y de las ideas a las que estamos apegados, para ponernos a la escucha de su palabra. Muchos jóvenes a lo largo de los siglos tuvieron que afrontar este momento decisivo de la vida. Pensemos en San Francisco de Asís. Como Salomón, también él era joven y rico, y estaba sediento de gloria y de fama. Por eso partió a la guerra, esperando ser nombrado caballero y revestirse de honores. Pero Jesús se le apareció en el camino y le hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Vuelto en sí, dirigió a Dios una pregunta sencilla: Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de allí, volviendo sobre sus pasos, comenzó a escribir una historia diferente, la maravillosa historia de santidad que todos conocemos, despojándose de todo para seguir al Señor, viviendo en pobreza y prefiriendo el amor a los hermanos, especialmente a los más débiles y pequeños, al oro, a la plata y a las telas preciosas de su Padre. ¿Y cuántos otros santos y santas podríamos recordar? A veces nosotros los representamos como grandes personajes, olvidando que para todos ellos todo comenzó cuando aún jóvenes respondieron sí a Dios y se entregaron a Él plenamente sin guardar nada para sí. A este respecto, San Agustín cuenta que en el nudo tortuosísimo y enredadísimo de su vida, una voz en lo profundo le decía: solo a ti quiero. Y de esa manera Dios le dio una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva lógica donde nada de su existencia estuvo perdido. En este marco, hoy contemplamos a San Pier Giorgio Frassati y a San Carlo Acutis, un joven de principios del siglo XX y un adolescente de nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a dar todo por Él. Pier Giorgio encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales, la Acción Católica, las conferencias de San Vicente de Paúl, la FUCI, la Federación Universitaria Católica Italiana, la Orden Tercera de Santo Domingo, y dio testimonio de ello a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad, hasta el punto de que a fuerza de verlo recorrer las calles de Turín con carritos repletos de ayuda para los pobres, sus amigos lo llamaban Empresa de Transportes Frassati. También hoy, la vida de Pier Giorgio representa una luz
para la espiritualidad laical. Para él, la fe no fue una devoción privada. Impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres. Da parte sua, ha incontrato Gesù in famiglia. Carlo, por su parte, encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres, Andrés y Antonia, presentes hoy aquí con sus dos hermanos, Francesca y Michele. E poi a scuola, anche lui. Y después en la escuela, también él, y sobre todo en los sacramentos celebrados en la comunidad parroquial. De ese modo creció integrando naturalmente en sus jornadas de niño y de adolescente la oración, el deporte, el estudio y la caridad. Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Davanti al sole ci si abbronza. Carlo decía: cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. Y también la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Otra cosa esencial para ellos era la confesión frecuente. Carlo escribió: a lo único que debemos temer realmente es al pecado. Y se maravillaba porque, son palabras suyas, los hombres se preocupan mucho por la belleza del propio cuerpo y no se preocupan, en cambio, por la belleza de su propia alma. Ambos, además, tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María, y practicaban generosamente la caridad. Intorno ai poveri e agli ammalati io vedo una luce che... Pier Giorgio decía: alrededor de los pobres y los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Llamaba a la caridad el fundamento de nuestra religión y, como Carlo, la ejercitaba sobre todo por medio de pequeños gestos concretos, a menudo escondidos, viviendo lo que el Papa Francisco ha llamado la santidad de la puerta de al lado. Incluso cuando los aquejó la enfermedad y ésta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo, ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos. Un día, Pier Giorgio dijo: el día de mi muerte será el día más bello de mi vida. Y en su última foto, que lo retrata mientras escalaba una montaña de Val di Lanzo, con el rostro dirigido a la meta, había escrito: hacia lo alto. Por otra parte, siendo aún más joven, a Carlo le gustaba decir que el cielo nos espera desde siempre y que amar el mañana es dar hoy nuestro mejor fruto. Queridos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: no yo, sino Dios, decía Carlo. Y Pier Giorgio: si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final.
Esta es la fórmula sencilla, pero segura de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el versículo 19 del capítulo 1 de San Juan. Es interesante todo lo que estamos mirando aquí. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Esta pregunta, atá mí, ¿tú quién? Tú atá mí, ¿quién? Mai conde, mapi conde shamio le yuanwago ave epricago ambae. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas con esta pregunta esencial que encontramos en que queremos descubrir quién es Juan el Bautista? Como decíamos en el prólogo del 1 al 18, fuimos presentando y entendiendo la identidad de la palabra, del verbo. En síntesis, la identidad de Jesús, del Mesías. Hagoan entonces que en el 19 y 14 amaba a Juan el Bautista. Quiere decir que, como estudiamos en el contexto histórico, quiere decir que había una comunidad que era seguidora de Juan el Bautista. A operar entonces, Juan el Evangelista quiere poner bien el punto sobre las íes y mostrarnos verdaderamente cuál es la identidad de Juan el Bautista. Que el Mesías verdadero es Jesús y no Juan el Bautista. A operar entonces, oye, pues no ves. ¿Y desde dónde? Y justamente viene de los contralores, sacerdotes y levitas que vienen desde el templo. No, esta es una cosa magnífica, queridos hermanos, la ñande, y quiero a ver a la y cuaro y nada, eva lo monbe usea ñande, el evangelista Juan.
Una primera enseñanza es que la centralidad del testimonio para ser mártir, la fe cristiana se transmite por testigos creíbles. ¿Quién es este mártir? Por eso, testigos creíbles. El testigo creíble es aquel que es capaz de dar su vida por los demás, o por lo menos dar su vida por la verdad que defiende. Porque, y fácil te engañan de la ya no lleva, y bueno, no hay problema, niño entiende guau, lleva, ñande pesa. Pero en el fondo, después, no somos capaces de dar ni una gotita de sangre por la defensa de lo que nosotros decimos que damos testimonio. Entonces van ahí mártir. Entonces, aquí la centralidad del testimonio es esa fe cristiana que se transmite por testigos creíbles. Yo voy a creer en vos porque vos sos capaz de dar la vida por lo que estás defendiendo. Una segunda enseñanza es que la pregunta por la identidad revela también la identidad de definirse frente a lo que vendrá después, que va a ser tu misión. No es que nosotros nos definimos, decíamos, por la misión, sino que en la medida en que nosotros definimos nuestra identidad, entonces ustedes ñame etan de la misiona, va a hablar ya pota, porque lo esencial es tu identidad. Si yo tengo esa identidad plena de mártir, de testimonio, de testigo de la presencia de Dios en la vida, queridos amigos, entonces quiere decir que después yo voy a poder afrontar una misión. Pero yo tuiteé alguna vez esa película, me envolvió en la misión de soldado, de Guaymaba, lo que sea, película mía, personaje principal, ya siempre, oye, preparamos, ahí vale, lleva. Entonces, le van echando ojo. ¿Quién es ella? Primero, tiene que tener algo bien definido, ya sabes. Reñe definía, porque en de la neñe definíamos como cristianos. Bendiga tío, me en misión de cristiano. ¿Por qué? Porque en de veleta, porque quiere cambiar de aquí para allá. Entonces, ese no es un cristiano auténtico y verdadero. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es justamente, después de definirse frente a la misión que nos van a dar, es la tensión entre la institución y la profecía vigente. Es la tensión, institución y la profecía que comienza. Estructuras que ciertamente como institución buscan el control siempre, pero la voz de Dios rompe todo esquema. Apenas sueñan de, queridos amigos, sueñan de la ña sejanma, ya sueñan de sejanma pende guatawi, así hoy. La vez a pensar entender es ya ta hereta, sí, ya cambiaga, tu por y la herea que no. Siempre hay una tensión, tiro y afloje, naña sesei, naña me esei, naña compartisei, naña bombarete sea lleva, porque para las instituciones siempre se hizo así, a pecha y yapana, etc. Y no queremos renovarnos. Bueno, vea un tercer elemento. Un cuarto elemento, queridos amigos, es que la humildad de Juan, su misión, no es ser el centro, sino que es señalar a Cristo. La humildad de Juan, su misión no es ser el centro, sino que es señalar a Cristo. Entonces, esto también, queridos amigos, es muy importante. Y entonces la llamo humilde esa la agenda lleva. Sino que la misión verdaderamente de anunciar a Jesucristo nos muestra que esta misión conlleva la humildad. Porque no soy yo el centro. Apeañan de ya esa ¿verdad? Porque nos está diciendo demasiado bien que en este versículo 19 se nos presenta que Cristo es el centro. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que en la sociedad actual en que vivimos nosotros, en este contexto de nuestro mundo actual, este versículo 19
Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Interpela al testimonio claro en medio de un mundo que se pregunta constantemente justamente ¿quién eres tú? Allí va. Entonces, este es el momento en el cual nosotros tenemos que responder a esta pregunta, ¿quién eres tú? Porque ñandejina la martirio, testimonio, pero auténticos y verdaderos, no falsos, de Jesucristo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y me despido de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.